deuda de 200.000 euros. Pero él no sabía algo. No tenía ni idea de la forma tan aterradora en que mi padre, aquel hombre que siempre sonreía en silencio, era capaz de vengarse. Aquel día fue tan agotador y difícil como cualquier otro. Sentía que la espalda se me partía tras pasar la jornada entera sentada en una silla de oficina cuya espuma había perdido toda su forma. Me dirigí a casa con expectativas sencillas, una ducha caliente, recalentar la tortilla de patatas de anoche y escuchar a mi marido, Mateo, quejarse de su odioso jefe. La imagen de esa tranquila calma estaba tan vívida en mi mente que no noté nada extraño hasta que giré la llave en la cerradura. Pero las expectativas a menudo chocan con la realidad, y esa noche, la realidad me abofeteó con una fuerza brutal. Antes de que pudiera quitarme los zapatos de tacón, en cuanto abrí la puerta, me recibió el silencio de la casa. Era un silencio diferente al habitual, una sensación fría y vacía, como si entrara en un piso piloto. La luz del salón estaba apagada. Normalmente, a esa hora, Mateo la habría tenido encendida viendo las noticias de la noche o jugando con el móvil. Al principio, intenté ser optimista. Quizás se había quedado dormido de cansancio o había bajado un momento a la tienda a por tabaco o algo de picar. Pero la intuición de una esposa es a veces más aguda que la de un detective privado. Un escalofrío me recorrió el cuerpo al sentir que algo iba terriblemente mal en mi propia casa. Mi mirada se clavó en el zapatero junto a la entrada. Un espacio vacío demasiado grande me pareció extrañamente llamativo. Las zapatillas de marca caras que Mateo se había comprado el mes pasado no estaban, y no solo eso. También habían desaparecido sus sandalias de cuero favoritas, las que se ponía para presumir en cada reunión de la comunidad de vecinos. El corazón se me desbocó. El ritmo del pánico golpeaba mi pecho con violencia. Tiré el bolso al suelo de cualquier manera y corrí hacia el dormitorio, esperando haberme equivocado, o que quizás Mateo estuviera en el patio limpiando todos sus zapatos, aunque sabía perfectamente que odiaba limpiar zapatos más que nada en el mundo. La escena del dormitorio convirtió mis piernas en gelatina al instante. El armario estaba abierto de par en par, y el lado donde solía estar la ropa de Mateo estaba completamente vacío. Solo unas cuantas perchas de plástico se balanceaban débilmente con la brisa que entraba por la ventana entreabierta. Sus trajes de trabajo, sus vaqueros caros, incluso aquella chaqueta de cuero de la que tanto presumía, todo había desaparecido sin dejar rastro. Aún en medio del caos, una risa amarga se me escapó al darme cuenta de que se había llevado hasta su preciado cojín cervical. Imagínatelo. En plena huida, abandonando a su esposa, pensó en la comodidad de su cuello durante el viaje. Una prioridad asombrosa. Corrí al baño. Como era de esperar, su cepillo de dientes, su maquinilla de afeitar e incluso su limpiador facial de lujo, más caro que el que yo usaba en un mes, habían desaparecido. Mateo se había ido de verdad. No había sido abducido por extraterrestres ni se había ido a un viaje de negocios repentino. Me había abandonado. Pero el verdadero golpe aún no había llegado. El plato fuerte de la noche me esperaba pacientemente sobre la mesa del comedor, listo para hacer añicos mi mundo. La mesa estaba limpia, demasiado limpia, hasta el punto de ser sospechoso. Salvo por dos cosas. Una carta escrita a mano y un sobre marrón abultado con el logo de un conocido banco. Mi mano derecha temblaba violentamente al coger la carta. Sentía como si estuviera sosteniendo una bomba de relojería a punto de estallar. Reconocí la caligrafía desgarbada y familiar de Mateo. Respiré hondo, intentando calmar mis pulmones asfixiados, y empecé a leer el último mensaje del hombre que había dormido a mi lado durante los últimos 5 años. El contenido era breve, directo y terriblemente doloroso. Parecía que Mateo hubiera escogido a propósito las palabras que más podían herirme. Escribió que su vida conmigo ya no le hacía feliz, que yo era una persona demasiado rígida y aburrida. Decía que tenía derecho a buscar su propia felicidad y que la había encontrado en una mujer llamada Nerea, un nombre desconocido para mí, pero que al parecer ya ocupaba un lugar profundo en el corazón de mi marido. Escribió que empezaría una nueva vida con Nerea en un lugar lejano, donde yo jamás podría encontrarles. Al final de la carta, había una frase que hizo que la sangre me hirviera. Lo siento, no podía llevarme las cargas del pasado. Del resto, encárgate tú. Sentí un ardor en los ojos, pero las lágrimas no brotaron. El shock era más fuerte que la tristeza. Mi mirada se desvió hacia el sobre marrón que había junto a la carta. Lo rasgué con rabia, destrozándolo. Dentro había varios documentos oficiales con el imponente logo del banco. Recorrí las líneas, las cifras y las palabras. Finalmente, mi vista se fijó en un número impreso en negrita. 200.000 euros. Era una reclamación de un préstamo ya vencido, con detalles sobre los intereses y las comisiones por demora que lo elevaban a una suma fantástica.
El mundo empezó a girar como un tío vivo descontrolado. 200.000 euros. A mi nombre. ¿Cómo era posible? Entonces recordé algo de hacía 6 meses. Mateo llegó a casa cargado de comida deliciosa, actuando de forma increíblemente cariñosa. Me masajeó los hombros mientras me entregaba un fajo de papeles. Dijo que era un mero trámite para solicitar financiación para un pequeño negocio secundario que estaba planeando. Y yo, como una idiota, le creí. Confié en mi marido, así que firmé aquellos documentos, tan gruesos como una guía telefónica, sin leerlos detenidamente. No sabía entonces que mi firma de aquel día era mi consentimiento para destruir mi propia vida. De repente sentí náuseas. El hambre que no había saciado y el estrés repentino me revolvieron el estómago. Me dejé caer sin fuerzas en una silla del comedor, mirando fijamente la cifra de los 200.000. Mi sueldo de administrativa apenas llegaba para pagar la comida y las facturas. Tardaría décadas en pagar una deuda así. Y eso, si no comía ni bebía. Mateo no solo me había robado el corazón y la autoestima, sino también mi futuro. Se había ido, dejándome en un pozo profundísimo del que no tenía más remedio que intentar salir. Lo irónico es que, en medio de esta tormenta emocional, me di cuenta de otra cosa que faltaba en la cocina. La cafetera de alta gama que acababa de comprar con mi paga extra de Navidad también había desaparecido. Mateo se había largado con la cafetera. Aquel hombre, mientras huía con su amante y me dejaba una deuda millonaria, sintió la necesidad de llevarse la cafetera. ¿Acaso planeaba prepararle a Nerea un romántico café con la cafetera de la esposa a la que acababa de abandonar? Sinceramente, si la situación no fuera tan terrible, me habría reído a carcajadas de su mezquindad y avaricia. Realmente no estaba dispuesto a perder ni un céntimo. Con las manos todavía temblorosas, cogí el móvil y marqué el número de Mateo, con la estúpida esperanza de que todo fuera una broma macabra, una cámara oculta de mal gusto. Pero no hubo tono de llamada. Solo la voz mecánica de una operadora. El teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura. Volví a llamar, una y otra vez, hasta que el pulgar me dolió, pero el resultado fue el mismo. Había desechado ese número, igual que me había desechado a mí. El pánico se convirtió en un miedo que me subía desde los pies hasta la garganta, asfixiándome. Empecé a imaginar a cobradores de deudas, hombres grandes y de aspecto rudo. Había visto a menudo en las noticias lo crueles que podían ser los procesos de embargo. La casa precintada, tus pertenencias arrojadas a la calle, amenazas día y noche. Ahora, la protagonista de esa película de terror era yo. Esta casa, este pequeño piso que habíamos conseguido con una hipoteca conjunta, la mayor parte de la entrada la había pagado yo. Eso significaba que pronto no solo sería una divorciada pobre a la que su marido había dejado por otra, sino que también me convertiría en una persona sin hogar. Un paquete de sufrimiento perfecto para vivirlo en una sola noche. Las lágrimas que había contenido finalmente estallaron. Rodaron por mis mejillas y cayeron sobre la factura del banco, emborronando ligeramente la tinta. Lloré a gritos en el comedor vacío. Invoqué el nombre de Dios, preguntando por qué mi vida era tan horrible. ¿Qué había hecho mal? Siempre intenté ser una buena esposa. No pedía mucho. Ahorraba diligentemente. Apenas le había pedido que me comprara cosméticos caros. Pero la recompensa fue una traición de proporciones bíblicas por parte de la persona en la que más confiaba. El reloj de la pared marcaba las 9 de la noche, pero el silencio era tan profundo que parecía medianoche. Después de llorar hasta que mis ojos se hincharon como si me hubiera picado una avispa, empecé a recuperar un poco la cordura. No podía quedarme aquí. Esta casa ya no era segura. Los agentes del banco no tardarían en aparecer. ¿Podría ser mañana? ¿O pasado mañana? Necesitaba un refugio. Un lugar donde pudiera pensar sin el miedo a que alguien aporreara la puerta gritando que pagara mi deuda. De repente, la cara de mi padre apareció en mi mente. Mi padre, que vivía solo en un pueblo rural en las estribaciones de la sierra desde que mamá murió. Nuestra relación no era mala, pero Mateo lo detestaba. Siempre decía que mi padre era anticuado, un paleto, que no encajaba con el nivel de vida de alguien de ciudad como él. Por eso, para no discutir con Mateo, apenas había visitado a mi padre en los últimos 2 años. La culpa se apoderó de mí. Había descuidado a mi padre por el hombre que ahora me había abandonado. La ironía de la vida a veces es así de cruel y ridícula. Pero, ¿me acogería mi padre? A su hija estúpida que solo volvía a casa hecha pedazos. Me aterraba decepcionarle. Siempre había estado tan orgulloso de mí, con mi trabajo en la ciudad y mi marido. Tenía miedo de que su corazón no soportara la noticia de mi divorcio y una deuda de 200.000 euros. Sin embargo, no tenía otra opción.
Mis amigos en la ciudad vivían con lo justo o estaban ocupados con sus propios problemas familiares. No podía presentarme en sus casas con un problema de esta magnitud. El único lugar cuya puerta no estaría cerrada para mí era la casa de mi padre. Con las fuerzas que me quedaban, saqué una vieja maleta del trastero. La misma maleta polvorienta que usé cuando llegué a esta ciudad por primera vez, llena de esperanza. Ahora, esa misma maleta me serviría para escapar de la ciudad que había masticado y escupido mi vida. Empecé a meter ropa de cualquier manera. No tenía tiempo para doblarla. Cogí documentos importantes: mi título universitario, mi partida de nacimiento y la cartilla del banco con un saldo miserable. No quería dejar nada de valor en la casa. Temía que el banco viniera a embargarlo todo a la mañana siguiente. Mientras hacía la maleta, mis ojos se detuvieron en nuestra foto de boda, colgada elegantemente en la pared del dormitorio. En la foto, Mateo sonreía de oreja a oreja, una sonrisa que parecía tan sincera. Yo lo miraba con ojos llenos de amor. Mentira. Todo era mentira. Esa sonrisa era una farsa. Rápidamente descolgué el marco y lo estrellé contra el suelo. El sonido del cristal rompiéndose en el silencio de la noche me proporcionó una pequeña satisfacción. Mi matrimonio estaba roto. Era injusto que la foto permaneciera intacta. Una vez que terminé de hacer la maleta, me quedé de pie en el salón y eché un último vistazo a mi alrededor. Esta casa guardaba muchos recuerdos. Desde el momento en que nos mudamos y dormimos en el suelo sin colchón, hasta la vez que celebramos nuestro aniversario con un pastel barato. Ahora, la casa me parecía extraña, como la boca de un monstruo listo para devorar todo lo que había dentro. Cogí las llaves de mi coche. Afortunadamente, estaba a mi nombre, y la documentación estaba a salvo en un cajón secreto que Mateo no conocía. Al menos, Mateo no se había llevado mi coche, probablemente porque sabía que este coche viejo se paraba a menudo cuando el motor se sobrecalentaba. Este coche viejo sería mi carroza de Cenicienta esta noche, llevándome al castillo de mi padre. Cerré la puerta de casa con firmeza, como si intentara encerrar todos los malos recuerdos dentro. El aire frío de la noche me golpeó la cara y pareció enfriar un poco mi cabeza, a punto de estallar. Subí al coche, tiré la maleta en el asiento trasero y arranqué el motor. El sonido renqueante del motor era un reflejo de mi estado de ánimo. No sabía qué pasaría mañana. No sabía cómo iba a pagar 200.000 euros. No sabía cómo le explicaría todo esto a mi padre. Solo sabía una cosa. Tenía que irme de aquí. Ahora mismo. Pisé el acelerador, dejando la casa a oscuras a mi espalda. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez las dejé correr. El viaje hasta el pueblo de mi padre duraría unas 4 horas. Tiempo suficiente para llorar a mares antes de tener que mostrar una cara fuerte ante él. Adiós, Mateo. Adiós, Nerea. Y adiós, deuda. Bueno, la deuda probablemente me seguiría persiguiendo. Pero al menos esta noche, elegí huir. Elegí volver al lugar donde una vez fui una niña sin cargas. A los brazos del único hombre que nunca me haría daño. A mi padre. Esa noche, la autopista parecía interminable. Un oscuro túnel del tiempo que me obligaba a rebobinar los últimos 5 años de mi estupidez. Empezó a lloviznar. Las escobillas gastadas de mi viejo coche solo conseguían emborronar aún más el parabrisas. Debería haberlas cambiado el mes pasado, pero lo pospuse para comprarle a Mateo unas zapatillas nuevas con ese dinero. ¿No es irónico? Los mismos zapatos que yo le compré ahora le servían para huir de mí. Si lo hubiera sabido, habría cambiado las escobillas. O mejor aún, habría montado un puesto de churros. Mi coche, al que apodé el Toro por ser lento y ruidoso, avanzaba a duras penas contra el viento nocturno. El aire acondicionado llevaba años roto, así que tuve que bajar un poco la ventanilla. El viento frío, mezclado con la lluvia, me golpeaba las mejillas. Pero esa frialdad no era nada comparada con el hielo que sentía en el corazón. Decidí parar un momento en un área de servicio. Los ojos me escocían tanto que mi visión empezaba a ser borrosa. Necesitaba una botella de agua y un momento para aclararme las ideas. Aparqué en un rincón oscuro del aparcamiento. Me avergonzaba que alguien pudiera ver mi cara, transformada en la de un fantasma. Buscando un pañuelo en la guantera, mis dedos tocaron un pequeño trozo de papel. La curiosidad me pudo, y encendí la tenue luz interior. Era el ticket de una compra. La fecha era de hacía apenas una semana. Mis ojos se abrieron como platos al leer el nombre de la tienda. Una famosa joyería en el centro de la ciudad. Y el importe. Dios mío, casi se me salen los ojos de las órbitas. 10.000 euros. Mateo había comprado un collar de oro blanco de 10.000 euros. El pecho volvió a oprimírseme. Hacía una semana, yo le había pedido que me comprara un tratamiento capilar caro porque el estrés me estaba provocando una caída de pelo severa.
Mateo dijo que no tenía dinero, que había que ahorrar para el futuro. Ahora entendía que el futuro del que hablaba colgaba del cuello de Nerea. Mientras tanto, yo, su esposa, tenía que conformarme con un champú barato del supermercado. Le había comprado a su amante un collar que costaba lo mismo que una moto. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. La razón por la que Mateo últimamente llegaba tarde, con la excusa de las horas extra para cumplir los objetivos de fin de año, la razón por la que sonreía solo mientras miraba el móvil. Yo, inocentemente, creía que estaba viendo algo gracioso en el chat de grupo con sus compañeros. En realidad, estaba construyendo su palacio de amor sobre mi sufrimiento, y yo, cada vez que volvía de sus supuestas horas extra, le preparaba una infusión caliente y le masajeaba la espalda para que descansara. Seguramente estaba cansado, pero de pasear por centros comerciales con Nerea. ¡Qué estúpida había sido! El destino estaba cada vez más cerca. El asfalto liso dio paso a las carreteras bacheadas típicas del campo. Las farolas escaseaban, y a ambos lados de la carretera se extendía una oscuridad total. A medida que me acercaba al pueblo de mi padre, la cobertura del móvil iba y venía, como mi relación con Mateo. Me pareció bien. Al menos por un tiempo, no recibiría notificaciones de cobro ni llamadas de números desconocidos. Cuando el cielo del este empezaba a teñirse de naranja, el toro finalmente entró en el pueblo. El canto de los gallos me dio la bienvenida desde todas partes. Los campos verdes y el rocío de la mañana sobre las hojas de los huertos trajeron una pequeña paz a mi alma. Mi coche entró lentamente en el patio de una vieja casa de madera que se erigía sólida al final del camino. La casa de mi padre. El patio era amplio, lleno de las hierbas aromáticas y las flores que mi difunta madre había plantado. Nada había cambiado, excepto el limonero del patio delantero, que parecía más frondoso. Apagué el motor y se hizo el silencio. Un contraste absoluto con el caos de mi mente. No bajé de inmediato. Me quedé sentada en silencio en el asiento del conductor, mirando la puerta de la casa de mi padre, todavía cerrada. De repente, el miedo me invadió. ¿Cómo empezar? Hola, papá. ¿Qué tal estás? Ah, por cierto. Mateo se ha fugado. Y tengo una deuda del tamaño de una hipoteca. ¿Me puedes dar algo de desayunar? No podía decir eso. De repente, la puerta de la casa se abrió. Un anciano con unos viejos pantalones de trabajo y una camiseta blanca desgastada salió con una taza de café en la mano. Era mi padre. Su pelo era completamente blanco, pero para su edad se le veía en buena forma. Dio un sorbo al café mientras contemplaba el cielo matutino y luego bajó la vista hasta detenerse en mi coche. Entrecerró los ojos. ¿O reconoció a el toro? ¿O se preguntaba qué hacía aquel trasto aparcado en su patio a esas horas? Cuando nuestras miradas se cruzaron a través del parabrisas, sentí que el corazón se me paraba por un instante. Mi padre no mostró una gran sorpresa. Simplemente dejó la taza de café en la barandilla de madera del porche, y con paso tranquilo, caminó lentamente hacia mi coche. Como si fuera la cosa más natural del mundo que su hija destrozada apareciera de madrugada. Con mano temblorosa, abrí la puerta del coche. Al bajar, no sentí el suelo bajo mis pies. El olor a tierra húmeda y el aroma del café de mi padre me llegaron a la nariz. Quería sonreír, saludarle, pero tenía un nudo en la garganta. En cuanto vi el rostro amable y arrugado de mi padre, todas mis defensas se vinieron abajo. Papá. Fue lo único que pude decir. Mi voz sonó rota y quebrada. Mi padre no me hizo preguntas como ¿qué haces aquí? O ¿dónde está tu marido? Simplemente me examinó de la cabeza a los pies, vio la maleta en el asiento trasero y mi cara destrozada. Y, sin necesidad de una sola palabra, pareció entenderlo todo. Su intuición era más aguda que la de cualquier detective. «Has venido», dijo en voz baja. Su voz era tan tranquila como el fluir de un río. «Entra. He preparado unas migas. Todavía están calientes». Y eso fue todo. Ni reproches, ni ira. Solo la oferta de unas migas calientes. Y extrañamente, esa simple frase hizo que mis lágrimas, que creía agotadas, volvieran a brotar, cayendo como una presa que se rompe. Corrí hacia mi padre y lo abracé. Descargué todo mi dolor, mi cansancio y mi miedo sobre sus hombros, delgados pero firmes. En sus brazos, me sentí segura. Aunque sabía que ahí fuera, una tormenta de 200.000 euros esperaba para devorarme. Al menos esa mañana, tenía unas migas calientes y a mi padre. Las migas que preparó mi padre eran extrañas. Tenían un sabor sencillo, un poco rústico, pero por alguna razón, cada bocado se sentía como el tranquilizante más efectivo del mundo. Estaba sentada en el porche trasero de la casa, mirando el campo de maíz que apenas comenzaba a dar sus frutos. Miré a mi padre a mi lado.
Su piel curtida y arrugada por el sol, sus manos ásperas y callosas de sujetar la azada y una camiseta vieja con un pequeño agujero en el hombro. Ver a mi padre tan humilde hizo que la culpa me oprimiera aún más el pecho. Durante todo este tiempo, había permitido que Mateo le faltara el respeto. Y bien, la voz grave de mi padre rompió mis pensamientos. Casi me atraganto con las migas. No se giró a mirarme. Su vista seguía fija en un jilguero dentro de una jaula colgada bajo el alero. ¿Cuándo fue la última vez que vino ese... Mateo? Una pregunta sencilla, pero con una respuesta complicada. Dejé el plato en el suelo de madera. Era hora de la confesión. No volverá, papá. Mi voz temblaba como la cuerda de una guitarra a punto de romperse. Mateo. Se ha ido. Me ha abandonado. Mi padre detuvo un momento el balanceo de su mecedora y luego lo reanudó al mismo ritmo. ¿A dónde ha ido? ¿Otro viaje de negocios a una provincia lejana? ¿O esta vez tenía una junta de accionistas en Marte? Sonreí con amargura. Mi padre siempre supo que las excusas de Mateo no tenían sentido, pero nunca lo demostró delante de mí. No es un viaje de negocios, papá. Se ha ido con otra mujer. Se llama Nerea. Dice que ha encontrado con ella una nueva felicidad que no podía tener conmigo. Se hizo el silencio. Esperé la reacción de mi padre. Esperaba que se enfadara, que tirara la taza de café, que al menos soltara una maldición contra Mateo. Pero mi padre mantuvo la calma, como si le acabara de decir que el precio de los pimientos en el mercado había subido un poco. Vaya, murmuró brevemente. Mejor así. Abrí los ojos como platos. ¿Mejor así? ¿Qué quieres decir con mejor así, papá? ¿Tu hija ha sido abandonada como basura por un infiel y dices que es mejor así? Mi padre giró la cabeza lentamente y me miró con sus ojos, amables pero penetrantes. Claro que es mejor. La basura se ha sacado sola de tu vida, sin que tuvieras que barrerla. Dios es muy sabio, Valeria. Te ha librado de la persona equivocada antes de que fueras más mayor y te costara más escapar. La respuesta de mi padre me llegó al alma. Pensándolo bien, tenía razón. Pero el problema no era solo un corazón herido. El mayor problema era el agujero gigante que Mateo había dejado en mi cartera y en mi futuro. Esta era la parte más difícil de contar. Pero eso no es todo, papá, dije, con la cabeza gacha, jugueteando con el borde de mi viejo pijama. No tenía valor para mirarle a los ojos al decir esto. Mateo no se fue con las manos vacías. Se llevó todos nuestros ahorros. Y lo peor de todo, es que me dejó un recuerdo muy caro. ¿Te ha dejado un niño? La voz de mi padre cambió ligeramente. Había un atisbo de preocupación. No, papá. Ojalá fuera un niño. Al menos tendría forma y podría quererlo. Me ha dejado una deuda, respondí rápidamente. ¿La letra de la Thermomix o de la moto? Preguntó mi padre, recuperando su tono relajado. Negué con la cabeza enérgicamente. Las lágrimas empezaron a asomarse de nuevo. No es algo así, papá. Es un préstamo del banco. Muy grande. Con la casa como aval. Si no pago, la casa saldrá a subasta. Y yo tengo que responder legalmente porque mi firma está ahí. Mi padre dejó la taza de café en una mesita auxiliar. Esta vez, se giró completamente hacia mí. Su rostro era serio. ¿De cuánto? Esa única pregunta flotó en el aire. ¿Cuánto? Solo pronunciar la cifra me revolvía el estómago. Papá, prométeme que no te vas a asustar, pedí estúpidamente. ¿Quién no se asustaría al oír una cifra así? Dilo, Valeria. Este padre tuyo ya es viejo. Mi corazón está entrenado para no sobresaltarse ni aunque la gallina del vecino me ponga un huevo en la cabeza, respondió mi padre con indiferencia. Cerré los ojos con fuerza y reuní el coraje que me quedaba. 200.000 euros, papá. 200.000. Y eso sin contar los intereses y las comisiones por demora. Si tardo en pagar. De nuevo, el silencio. Esta vez fue un silencio muy largo. 1 segundo. 2. 10. No me atrevía a abrir los ojos. Imaginaba que mi padre se estaría agarrando el pecho o buscando una escoba para castigar mi estupidez. 200.000. Repitió mi padre en voz baja. Su voz no era ni alta ni baja. Yo, todavía con los ojos cerrados, asentí débilmente. Las lágrimas ya corrían por mis mejillas. Lo siento, papá. Fui una idiota. Firmé sin leer. Ahora no tengo nada. Perderé la casa. Puede que tenga que vender el coche. Solo seré una carga para ti. Estoy tan avergonzada, papá. De verdad, estoy muy avergonzada. Rompí a llorar de nuevo. Culpa, vergüenza, miedo, todas mis emociones se derramaron sobre aquel suelo de madera. Me sentía la hija más fracasada del mundo, la que apenas viene a casa y, cuando lo hace, trae consigo un desastre. Si mi padre me echaba,
No podría decir nada. Me lo merecía. Pero lo que pasó a continuación fue totalmente inesperado. No oí gritos de enfado. No sentí el golpe de una escoba. Lo que oí fue, en cambio, un largo y satisfecho sorbo de café, seguido de un suspiro de alivio. «Ah, qué bueno está el café esta mañana», dijo mi padre. Abrí los ojos de inmediato y miré a mi padre con confusión. Mi cara debía de ser un poema, cubierta de mocos y lágrimas. Estaba mirando atónita a un padre que, tras oír que su hija tenía una deuda de 200.000 euros, alababa el sabor de su café. ¿Acaso el shock le había provocado una demencia repentina? ¿O se estaba quedando sordo y había entendido 200 en lugar de 200.000? Mi padre vio mi cara de perplejidad y esbozó una leve sonrisa. Cogió un trozo de pan, lo untó con aceite y se lo comió lentamente. «Come un poco, Valeria. Que se enfría», dijo tranquilamente. «Desde pequeña, cuando lloras, te pones tan fea como un pato con la cabeza atascada en una puerta. Papá, ¿me estás escuchando?», protesté, medio llorando, medio exasperada. «Te digo que tengo una deuda de 200.000 euros. Van a venir del banco. Nosotros». Mi padre levantó la mano derecha indicándome que me detuviera. Su gesto fue tranquilo pero autoritario, y me callé al instante. Me miró directamente. Una mirada profunda y serena, como si no estuviera viendo un problema complejo, sino el vasto océano. «Escucha, hija», dijo mi padre con suavidad. «Esa cantidad de dinero es mucho dinero para comprar chucherías. Pero para el precio del honor de mi hija es una baratija». Abrí la boca. ¿Qué quería decir? «Termina de comer y dúchate. Hueles a una mezcla de sudor y coche viejo», continuó mi padre levantándose de la silla. Se estiró para desentumecer la espalda. «Voy a ver las cabras un momento. No te preocupes por ese dinero. Considéralo la matrícula más cara que has pagado en la universidad de la vida». Mi padre bajó del porche y se calzó unas zapatillas gastadas por un lado. Justo antes de irse del todo, se giró ligeramente y me dedicó una sonrisa misteriosa que nunca antes le había visto. No era la sonrisa de alguien confundido ni la de alguien resignado. Era la sonrisa de quien tiene un as en la manga en una partida de cartas. La sonrisa de un ganador oculto. 200.000, murmuró con una pequeña risa, como si fuera un chiste mañanero. Ese tal Mateo no tiene ni idea de con quién se ha metido. Me quedé sola en el porche con 1.000.000 de preguntas. ¿Cómo podía mi padre, este humilde granjero de pueblo, estar tan tranquilo? ¿Aún no se daba cuenta del peligro? ¿O había algo en él que yo nunca había conocido? Lo único claro era que el pan que tenía en la mano de repente me supo un poco más dulce, y que el peso que aplastaba mis hombros parecía haberse aligerado un poco, transferido a la vieja espalda de mi padre que se alejaba hacia el corral de las cabras. Esperar a que la bomba estallara fue mucho más angustioso que la propia explosión. Al menos, eso fue lo que sentí durante todo el día en casa de mi padre. Después de mi confesión en el porche, viví como una fugitiva escondida en su madriguera. Cada vez que oía el motor de una moto pasar por delante de la casa, el corazón me daba un vuelco. Tenía pánico de que fueran los cobradores de deudas, que me hubieran rastreado hasta este pueblo remoto. Mi móvil se había convertido en el objeto más aterrador del mundo. Desde la mañana no paraba de vibrar y sonar. Números desconocidos con prefijo de Madrid me llamaban alternativamente. Parecía una competición para ver quién era el primero en insultarme. No tenía valor para contestar. Solo miraba la pantalla encendida del móvil con sudor frío, dejando que se apagara solo, sabiendo que volvería a sonar en 5 segundos. Mientras yo temblaba de miedo en el salón, mi padre parecía un hombre sin preocupaciones. Su rutina de hoy era tan normal que su serenidad me irritaba. Se levantó temprano para bañar a sus pájaros, silbando una vieja copla que sonaba en su radio de pilas. Esa tarde el terror llegó a su punto álgido. El móvil volvió a sonar, pero esta vez no era una llamada, sino una ráfaga de mensajes de texto. Bip, 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 bip. El sonido retumbó de forma especialmente aguda en el silencioso salón. Me armé de valor y eché un vistazo a la notificación. Su contenido me heló la sangre al instante. Sabemos que ha huido. Iniciaremos acciones legales. La buscaremos en su domicilio fiscal y en la casa de sus padres. Las piernas me fallaron. Lo sabían. Sabían lo de mi padre. Vendrían aquí, montarían un escándalo y avergonzarían a mi padre delante de todo el pueblo. Corrí al patio trasero, donde mi padre estaba dando de comer a las gallinas. «Papá», le llamé, desesperada. Me faltaba el aliento. Mi padre se giró. «¿Qué pasa, Valeria? ¿Te ha vuelto a picar una avispa como cuando eras pequeña?» «No es una avispa, papá. Esto es peor que todas las avispas del pueblo juntas.
grité histéricamente, plantándole el móvil en la cara. Mira esto. Amenazan con venir aquí. Dicen que tomarán acciones legales. Papá, ¿qué hacemos? ¿Llamamos a la policía? ¿Huimos al monte? Mi padre no miró la pantalla del móvil. En su lugar, apartó mi mano con suavidad y esparció el resto del maíz por el suelo. Se sacudió las manos en sus viejos pantalones de trabajo para quitarse el polvo. Guarda ese cacharro, dijo con indiferencia. Pero papá, vienen. ¿Me estás escuchando? Tengo miedo de que te avergüencen. Tengo miedo de que te metas en problemas por mi culpa. Mis lágrimas volvieron a brotar. Mi padre se acercó al grifo, se lavó las manos con jabón y se las secó con una pequeña toalla que colgaba de un clavo en la pared. Sus movimientos eran lentos, muy lentos, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Una vez limpio, se acercó a mí, que seguía sollozando junto al gallinero. Me miró fijamente. Sus viejos ojos, normalmente juguetones, se habían convertido en un lago profundo y sereno. Puso sus manos cálidas y ásperas sobre mis hombros. Su agarre era firme y transmitió una extraña energía a mi cuerpo tembloroso. Valeria, me llamó con firmeza. Levanté la cabeza para mirar su viejo rostro. ¿Confías en tu padre?, preguntó. Asentí, vacilante. Confío, pero... No hay peros, me interrumpió mi padre. Escúchame bien. Mientras este padre tuyo respire, mientras mis pies pisen esta tierra, nadie, absolutamente nadie, tocará un solo pelo de la cabeza de mi hija. Ni el banco, ni los cobradores, ni la policía, y mucho menos ese insolente de Mateo. Pero la deuda es de 200.000 euros, papá. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? ¿Vas a vender las tierras? No, papá, es la herencia del abuelo. Mi padre soltó una pequeña risa. Una risa fresca y contagiosa, como si acabara de contar un chiste en un monólogo. Me dio una palmadita suave en la mejilla. Tú siempre pensando demasiado lejos. ¿Quién ha dicho nada de vender tierras? ¿O de vender un riñón? Mis riñones ya están viejos y duros. No se venderían ni fritos. Bromeó con naturalidad. Luego, su rostro se puso serio de nuevo. Pero esta vez, una sonrisa misteriosa se dibujó en sus labios. La misma sonrisa de ayer, la que me daba escalofríos y alivio al mismo tiempo. Se acercó un poco más y me miró a los ojos con agudeza. Valeria, escúchame. Un problema de dinero es solo un número en un papel. Y el papel se puede romper, se puede quemar. No te preocupes, no tengas miedo. Esta noche, duerme tranquila y come mucho. Papá se encargará. Papá se encargará. Esas palabras sonaban tan imposibles. ¿Cómo podía un granjero jubilado, cuyo trabajo consistía en criar gallinas y escuchar la radio, resolver una deuda millonaria de la noche a la mañana? Mi lógica se negaba a creerlo, pero el tono de mi padre no sonaba a fanfarronería, sonaba a promesa, o más bien, a una certeza. Papá, ¿lo dices en serio?, susurré, intentando encontrar alguna duda en sus ojos. ¿Más en serio que cuando le digo a tu madre que su guiso está demasiado salado?, respondió guiñándome un ojo. Venga, apaga el móvil y vete a tu habitación. Tengo que hacer una llamada a un viejo amigo. Son cosas de mayores, los niños no se meten. Mi padre se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la pequeña habitación que usaba como despacho. Una habitación que siempre estaba cerrada y en la que casi nunca entraba. Me quedé helada junto al gallinero, viendo la espalda de mi padre, ligeramente encorvada por el peso de los años. Esa noche, por primera vez después de días de pesadillas y el terror del timbre del teléfono, obedecí a mi padre. Apagué el móvil y lo guardé en lo más profundo de un cajón, bajo un montón de ropa, y me tumbé en el colchón de lana, duro pero cómodo. El sonido de los grillos fuera de la ventana era como una canción de cuna. Justo antes de quedarme dormida, oí la voz de mi padre, muy débil, desde el despacho. No era la voz que usaba normalmente para hablar con los vecinos. Era baja, firme, autoritaria, con un tono de mando que nunca le había oído en mi vida. No podía entender exactamente qué decía, pero la entonación me recordó a un general en una película de guerra dando órdenes a sus tropas. Bah, estaré tan cansada que oigo cosas, pensé, subiéndome la vieja manta hasta el cuello. Fuera lo que fuese que mi padre estuviera planeando, pasara lo que pasara mañana, esa noche decidí creer en esa frase mágica: no te preocupes, papá se encargará. Y con esa fe, por fin, me quedé dormida. Mientras yo curaba mi corazón roto en el campo masticando pan, en algún rincón de otra ciudad, Mateo debía de sentirse el hombre más afortunado del mundo. Podía imaginármelo brindando con Nerea en un apartamento de lujo, probablemente riéndose de lo fácil que había sido engañarme. Seguramente estarían planeando vacaciones, comprando cosas absurdamente caras y sintiendo que la vida es maravillosa cuando se tiene dinero sucio en las manos.
Mateo había olvidado por completo que en este mundo existe una ley. Se cosecha lo que se siembra. Y él acababa de plantar la semilla de una tormenta en el campo del hombre equivocado. Esta mañana, el ambiente en casa de mi padre era diferente. La atmósfera relajada de siempre se había vuelto un poco más seria, pero seguía siendo tranquila. Mi padre se levantó de madrugada, no para ir al campo. Se puso una camisa vieja de un estampado que, aunque algo descolorido, todavía tenía estilo, y se arregló para parecer presentable. «Papá, ¿a dónde vas? Estás muy elegante», le pregunté mientras le llevaba una infusión caliente. Mi padre levantó la cabeza un momento y sonrió levemente. «Solo voy a la ciudad a ver a un viejo amigo. Tengo unos asuntos que resolver. Tú quédate en casa. No le abras la puerta a ningún desconocido. Que se las vean conmigo luego». Después de que mi padre se fuera en El Toro, me quedé sola en casa. Intenté mantenerme ocupada barriendo y fregando el suelo hasta dejarlo reluciente, pero mis pensamientos no paraban de divagar. ¿Qué estaría haciendo mi padre? ¿A qué viejo amigo iba a ver? Entonces recordé el despacho cerrado de mi padre. Dudé, pero encendí mi móvil. Pero esta vez, no había mensajes del banco ni de los cobradores, solo un mensaje de un número desconocido. El contenido era breve. Red establecida. Objetivo bajo vigilancia. Esperando órdenes, comandante. Casi se me para el corazón al leerlo. ¿Comandante? ¿A quién se referían? ¿Era un mensaje equivocado? Pero, ¿por qué a mi móvil? Entonces recordé que este móvil me lo había regalado mi padre justo cuando terminé la universidad. ¿Sería posible que mi padre estuviera usando mi línea para vigilar algo? Mientras tanto, en la gran ciudad, Mateo probablemente estaría sentado en una cafetería cara, esperando su café. Se sentía seguro porque había cambiado todos sus números de teléfono y se había mudado a otro apartamento. No sabía que, desde el momento en que salió de nuestra casa, unos ojos invisibles seguían cada uno de sus movimientos. No sabía que cada transacción que hacía con el dinero del préstamo estaba siendo registrada por gente que solo obedecía las órdenes de un anciano en un pueblo remoto. Mi padre se estaba moviendo de verdad. No estaba pidiendo dinero prestado para pagar mi deuda. Estaba reactivando una maquinaria que llevaba mucho tiempo dormida. Su antiguo poder. A las 4 de la tarde oí el motor de El Toro entrando en el patio. Corrí a ver a mi padre bajando del coche. Su cara parecía muy relajada. Traía una caja grande de pollo asado de un famoso asador de la ciudad. «Toma, come algo bueno. No te pases el día comiendo patatas, que te vas a convertir en una», dijo mi padre en tono de broma, entregándome el paquete. «Papá, ¿cómo ha ido?», pregunté, impaciente. Mi padre simplemente se quitó los zapatos y se sentó en una silla del porche. Cogió un trozo de pollo y lo masticó con ganas. «El plan sigue su curso. Mateo está disfrutando de su fiesta. Dejémosle. Para que una persona caiga, lo mejor es subirla primero a lo más alto. Así, la caída es más ruidosa y el dolor más seguro». Tragué saliva. «Papá, el mensaje que llegó a mi móvil antes. Eso de comandante. ¿Eres tú?» A mi padre casi se le atraganta el pollo y se echó a reír a carcajadas. «Jaja. ¿Así que el mensaje te llegó a ti? Lo siento. Se me olvidó que esa línea todavía estaba conectada a tu móvil. Haz como si acabaras de leer el guión de una radionovela por accidente». Y entonces mi padre me dio una palmadita suave en la mano. «Valeria, a partir de mañana ya no tienes que tenerle miedo al timbre del teléfono. Todo ha sido transferido. Ahora solo te queda una cosa por hacer. Esperar una semana. A ver quién es el que te llama llorando». Esa noche, me fui a dormir con una sensación muy extraña. Sentía una gran satisfacción, pero al mismo tiempo, me daba un poco de miedo ver esta otra cara de mi tranquilo padre. Me di cuenta de una cosa. Mateo había cometido el mayor error de su vida. No solo había traicionado a su esposa, sino que había despertado a un gigante dormido que me protegía desde la distancia. Me arropé con la manta y, por primera vez, sonreí antes de cerrar los ojos. «Disfruta de la fiesta, Mateo. La verdadera factura está a punto de llegar y te la servirá tu suegro en persona». Si este mundo fuera un escenario de teatro, Mateo estaría disfrutando de su papel de protagonista, sin saber que el escenario sobre el que se encuentra ya ha sido cerrado por todas partes. Durante la primera semana después de su huida, Mateo vivió como un pequeño rey. A través de los informes que de alguna manera llegaban cada mañana a la mesa del desayuno de mi padre, supe que mi exmarido había alquilado un apartamento en una zona de élite, un lugar cuyo alquiler mensual podría pagar la matrícula universitaria de una persona. Nerea, su supuesta nueva felicidad, parecía disfrutar de su papel de reina de la temporada. Se les veía a menudo en centros comerciales de lujo,
cargando bolsas de marcas cuyos nombres apenas se pueden pronunciar. Mateo debía de sentirse muy orgulloso de poder satisfacer a Nerea con lujos que a mí nunca me había ofrecido. No se daba cuenta de que ese lujo estaba construido sobre arena. Pensaba que cambiando de número de teléfono y desapareciendo en otra ciudad, estaría a salvo del rastreo del banco. Mateo olvidaba que por encima del cielo hay otro cielo, y que por encima de los bancos hay gente que puede hacer que los bancos se arrodillen. En la casa del pueblo, mi padre había vuelto a su rutina habitual, o eso parecía. Volvió a regar las plantas, a dar de comer a las gallinas, y a ir de pesca de vez en cuando al río que pasaba detrás del pueblo. Pero yo sabía que esta calma de mi padre era la calma que precede a la tormenta. Cada noche, mi padre desaparecía en su despacho durante 1 hora. Desde fuera, junto con el sonido de los grillos, se oía el teclear de una vieja máquina de escribir, una sinfonía que sonaba como el martillo de un juez en un tribunal. Mi padre estaba escribiendo un nuevo destino para Mateo, y yo solo podía esperar con una mezcla de sentimientos. «Valeria, mira ese pimiento», dijo mi padre una tarde mientras estábamos sentados en el porche tomando una manzanilla. Señaló una planta de pimientos cuyos frutos estaban rojos y maduros, pero en cuyo tallo había una pequeña oruga. Esa oruga debe de sentirse muy llena, comiendo las hojas más frescas. No sabe que un pájaro la lleva observando desde esta mañana. Está tan ocupada comiendo que se ha olvidado de mirar hacia arriba. Sonreí con amargura ante la metáfora de mi padre. Pero la oruga todavía no ha sido devorada por el pájaro, papá. ¿Y si el pájaro llega tarde? Mi padre bebió su infusión lentamente. El pájaro nunca llega tarde, Valeria. Solo está esperando a que la oruga engorde un poco más, para tragársela de un bocado y quedarse lleno. Mañana, esa oruga habrá desaparecido del tallo. Y efectivamente, al día siguiente, el juego comenzó. Justo cuando salía el sol, mi padre me pidió que encendiera el móvil que había tenido escondido en el cajón todo este tiempo. Dudé, pero mi padre simplemente asintió con firmeza. Cuando la pantalla se encendió, ya no había miles de mensajes de cobro del banco, ni llamadas de cobradores agresivos. En su lugar, había un único mensaje del banco. Decía que toda la deuda a mi nombre había sido adquirida por un tercero, y que ahora yo estaba limpia de toda obligación legal. Casi se me cae el móvil al suelo. Papá, ¿qué significa esto? ¿La deuda está saldada? Papá, ¿con qué la has pagado? Pregunté con voz temblorosa. Mi padre solo sonrió levemente mientras peinaba las plumas de un pájaro. No la he pagado con dinero, Valeria. Solo la he cambiado por un pequeño favor que le hice en su día al director de ese banco. Ahora, esa deuda ya no es asunto tuyo. Esa deuda digamos que ha pasado a una empresa de inversión que cobra las deudas de una forma un poco más creativa. En la ciudad, el mundo de Mateo empezó a tambalearse. Mientras disfrutaba de un almuerzo en un restaurante de lujo, su tarjeta de crédito fue rechazada de repente. Intentó con otra, pero también fue denegada. Mateo se sintió avergonzado, pero intentó mantener la compostura delante de Nerea. Pensó que solo sería un error del sistema, pero el verdadero shock llegó cuando volvió al apartamento. Ninguna de sus tarjetas de acceso funcionaba. El conserje le informó de que el apartamento había sido precintado por estar relacionado con flujos de capital ilícitos. Mateo intentó contactar con su empresa, esperando poder cobrar su sueldo o alguna paga extra, pero los golpes no cesaban. Su jefe, normalmente amable, le insultó por teléfono. Resultó que un expediente de investigación sobre la malversación de fondos de la empresa que Mateo había estado cometiendo sutilmente había aparecido de repente esa mañana en la mesa del Consejo de Administración. El expediente era perfecto, desde fotos de pruebas hasta el más mínimo detalle de las transacciones. Mateo no solo perdió su casa y su dinero, sino también su carrera y su reputación en menos de 1 hora. Al ver a Mateo tambaleante y confundido, Nerea mostró inmediatamente su verdadera cara. La que hasta entonces había sido una mujer cariñosa y dulce, se volvió fría como el hielo. ¿No decías que tenías mucho dinero, Mateo? ¿Cómo es que ahora te lo embargan todo y te despiden? Gritó en el vestíbulo del edificio, sin importarle las miradas de la gente. Para Nerea, el amor verdadero no importaba si no había saldo en la cuenta corriente. Para ella, Mateo era solo un cajero automático, y si la máquina se estropeaba, no dudaría en buscar una nueva. Mateo se quedó en la calle, mirando aturdido la maleta que Nerea le había tirado desde un taxi. No tenía dónde vivir, no tenía trabajo, y lo más aterrador de todo, empezó a recibir mensajes de texto de un número desconocido. Ya no eran los educados mensajes del banco. Contenían fotos de la casa de su infancia, fotos de la cara de su madre, y una breve frase. «Nuestro dinero no es gratis, Mateo. Sabemos dónde estás». Mateo empezó a sentir un frío que le subía desde la planta de los pies hasta el corazón.
Se dio cuenta de que no le perseguía el lento sistema bancario, sino algo mucho más oscuro y eficiente. Intentó recordar quién podría hacerle todo esto. Sus pensamientos se dirigieron a la esposa que había considerado débil, y al suegro que había considerado un viejo granjero estúpido. «No puede ser ese viejo», murmuró con voz temblorosa mientras deambulaba por la acera. Esa noche, bajo la tenue luz de una farola, Mateo estaba sentado solo en el banco de un parque. Tenía hambre, pero le daba miedo gastar el poco efectivo que le quedaba. Cada vez que una moto reducía la velocidad cerca, se levantaba de un salto y se escondía detrás de un árbol. Se sentía como una rata atrapada en un laberinto sin salida. Y a lo lejos, en una casa de madera en el campo, un anciano apagaba su máquina de escribir con satisfacción. Mirando una foto de nosotros dos con la parte de Mateo arrancada, mi padre susurró a la noche. «Esto es solo el principio, Mateo. El verdadero juego empieza ahora». Yo, que espiaba a mi padre por el resquicio de la puerta, suspiré profundamente. Sentía una extraña satisfacción, pero también un escalofrío. Mi padre realmente lo estaba solucionando todo, pero de una manera que yo nunca habría imaginado. Quizás Mateo estuviera llorando ahora, pero yo sabía que su llanto más desesperado estallaría en unos días. La vida de Mateo en este momento debía ser como estar atrapado entre dos muros de hormigón que se cierran lentamente. En solo 3 días, el hombre que una vez se sintió el más guapo y rico, se había convertido en un vagabundo de lujo muerto de miedo. Las noticias que llegaron esta mañana a la casa del pueblo a través de una llamada de mi padre fueron muy satisfactorias. Según las noticias, después de ser expulsado del apartamento, Mateo intentó alojarse en un motel. Pero antes de que pudiera dejar la maleta, la policía vino a buscarlo para interrogarlo sobre la malversación de fondos de la empresa. Lo irónico es que Mateo, cobarde como es, ni siquiera entró en la cárcel. Alguien pagó misteriosamente su fianza. Seguramente pensó que había aparecido un ángel salvador, pero solo era parte del guión de mi padre para que Mateo se quedara en la calle, sin la protección de los barrotes, y probara el verdadero terror. «Valeria, ¿sabes qué es lo más aterrador para un traidor?», preguntó mi padre sin volverse. «No es cuando lo atrapan, es cuando lo liberan, pero de repente, todas las personas que conocía fingen no conocerlo. Entonces es cuando siente lo pequeño que es el mundo». Permanecí en silencio, imaginando la cara de Mateo, que a estas alturas debía de estar demacrado y sucio. Se rumoreaba que Nerea, su verdadero amor, había desaparecido con el efectivo y las joyas que le quedaban a Mateo. El mejor momento llegó esta tarde. Mientras lavaba la ropa en el pozo del patio trasero, oí una moto detenerse frente a la casa. Era el cartero, y traía un documento oficial. Se lo entregué a mi padre, que estaba sentado cómodamente en el porche. Lo abrió, lo leyó brevemente, y sonrió de oreja a oreja, la misma sonrisa que me daba escalofríos y alivio al mismo tiempo. «Este es un certificado de la policía y del banco, Valeria», dijo, entregándome el papel. «Tu honor ha sido completamente restaurado. Se ha demostrado el fraude y la falsificación de documentos que cometió Mateo, por lo que todos tus registros negativos han sido eliminados. Nuestra casa en la ciudad también está a salvo. Ahora la propiedad es 100% tuya, sin un céntimo de deuda». Releí el documento varias veces, para asegurarme de que mis ojos no me engañaban. La gratitud me inundó el pecho, hasta el punto de que quise postrarme en el suelo y dar las gracias. La carga de 200.000 euros, que había pesado sobre mis hombros como una montaña, había desaparecido en un instante gracias a la silenciosa intervención de este hombre, de aspecto humilde, sentado frente a mí. «Gracias, papá». «No sé cómo podré pagártelo», susurré, abrazando sus piernas. Mi padre simplemente me acarició la cabeza con suavidad. «Solo hay una forma de pagármelo, Valeria. No vuelvas a ser la mujer débil que se deja engañar fácilmente por las palabras dulces de un hombre. Ahora, prepárate. Parece que esa asquerosa oruga está empezando a tener hambre y a sentirse confundida. Creo que intentará contactarte en 2 días». Y efectivamente, al atardecer, cuando el cielo se tiñó de un púrpura oscuro, mi móvil, que estaba sobre la mesa, vibró violentamente. Esta vez no era un número desconocido con el prefijo de un banco. Era un número que conocía muy bien. El antiguo número de Mateo, que había vuelto a activar. Miré el móvil con sentimientos encontrados. La ira me consumía, pero también sentía curiosidad por oír su voz rota. Respiré hondo para calmar mi corazón desbocado y deslicé el dedo por la pantalla verde del móvil. Me llevé el auricular a la oreja, pero permanecí en silencio, esperando la voz que vendría del otro lado. «¿Hola? Valeria. Soy yo, Mateo». La voz estaba completamente ronca, temblorosa y llena de un llanto contenido.
Ya no había rastro del tono arrogante y seguro de sí mismo que me despreciaba. Valeria, ayúdame. Estoy en la calle. No tengo a nadie. Nerea se ha fugado con todo. El banco me ha embargado el apartamento. La empresa me ha despedido. Por favor, Valeria. Lo siento. Perdí la cabeza. Nerea me hechizó. Podemos empezar de nuevo, ¿sí? Cerré los ojos. Sentí una náusea extrema al oírle decir, perdí la cabeza. Perder la cabeza es una excusa que se usa cuando te equivocas de zapatos en una boda, no cuando engañas a tu esposa, falsificas su firma y le endosas una deuda millonaria. Valeria, por favor, di algo. ¿Por qué no dices nada? Empezó a gritar histéricamente Mateo al otro lado del teléfono. Su voz sonaba como la de alguien al borde de un precipicio. Sé que estás en casa de tu padre. Por favor, dile a tu padre que lo siento. Sé que todo esto es obra suya. ¿Cómo ha podido destrozar mi carrera así? Valeria, soy tu marido. Miré a mi padre, que sorbía su infusión con una leve sonrisa, y respondí con una voz helada. ¿Marido? Mi marido murió esa noche, Mateo. Mi marido murió cuando se fugó con otra mujer dejándome una deuda de 200.000 euros. Lo dije con firmeza, sin un ápice de temblor. Ahora no eres nada para mí, y no vuelvas a pronunciar el nombre de mi padre con tu sucia boca. Has arruinado tu propia vida. Mi padre solo ha ayudado a acelerar el proceso. Valeria, no cuelgues, por favor. Unos hombres muy grandes no paran de seguirme. Dicen que tienen órdenes del comandante. ¿Quién es el comandante? Por favor, explícales que no tengo dinero. Empezó a sollozar Mateo. Su voz era tan lastimera que, si alguien no supiera la historia, sentiría pena por él. No respondí más. Colgué inmediatamente y bloqueé su número. Dejé el móvil con un movimiento decidido y solté el suspiro de alivio más largo y profundo de mi vida. Me sentí como si hubiera sacado de casa una basura que llevaba años pudriéndose. Mi padre dejó su taza y se levantó para darme una palmadita en el hombro. Bien hecho, Valeria. Esa es mi hija. Ahora, cómete el pollo que sobró de antes. Mañana habrá un espectáculo aún más interesante. Ese tal Mateo pronto se dará cuenta de que es más difícil escapar de mi padre que de un tigre. Sonreí. Esta mañana, nuestro pueblo recibió la visita de un hombre que parecía más un mendigo que una persona. A través de la ventana del salón vi la figura de un hombre de pie frente a la valla de bambú de la casa de mi padre. Su ropa, que en su día fue de marca, ahora estaba descolorida, manchada y en un estado lamentable. Su cara, una vez lisa gracias a las cremas caras, ahora estaba cubierta por una barba descuidada, y sus ojos estaban hundidos, como los de alguien que no ha dormido en días. Era Mateo. Lo observé desde la distancia con una emoción neutra. No sentía un odio hirviente, solo repulsión por lo insignificante que era el orgullo del hombre al que una vez había idolatrado. Mi padre, que afilaba un cuchillo en el porche, ni siquiera miró hacia la valla. Sus movimientos eran rítmicos, como si no hubiera un parásito moribundo pegado a la valla de su casa. «Valeria, tenemos visita», dijo mi padre con indiferencia, sin apartar la vista del cuchillo. «Parece que se ha perdido, o quizás ha venido a mendigar un poco de dignidad». Salí al porche y me puse al lado de mi padre. Al verme, Mateo gritó histéricamente. «Valeria, Valeria, por favor, abre la puerta». «Tengo hambre, Valeria. No he comido nada desde ayer. Estoy muy arrepentido. Por favor, perdóname». Caminé lentamente hacia la valla, no para abrirle, solo para ver más de cerca el aspecto de un traidor cuando ha caído a lo más bajo. Cuando llegué a la valla, Mateo se arrodilló directamente en el suelo polvoriento. Intentó agarrarme la mano a través de los huecos del bambú, pero la retiré rápidamente. «Valeria, por favor». Nerea era una mujer horrible. En cuanto me despidieron, se fugó con todo mi dinero. Me embargaron el apartamento, y unos hombres grandes que dijo que había enviado tu padre se llevaron todas mis cosas. Por favor, dile a tu padre que pare todo esto. No aguanto más. Mateo lloraba a lágrima viva. Sus mocos se mezclaban con el polvo de su cara. Lo miré con los ojos vacíos. ¿Que Nerea era horrible? ¿No era la nueva felicidad más divertida que yo? ¿Dónde está esa felicidad ahora, Mateo? ¿No te invita a cocer patatas con ella aquí? Me equivoqué, Valeria. Estaba ciego. Esa mujer solo me utilizó. Volvió a gritar, golpeando el suelo. Te lo prometo, cambiaré. Haré cualquier cosa aquí. Seré peón, barrendero, lo que sea, con tal de poder volver a estar contigo. Por favor, haz que dejen de perseguirme. Dijeron que si no devuelvo los 200.000 euros en una semana, me llevarán a un lugar remoto para pagar toda la deuda con trabajos forzados. Por favor, ayúdame, Valeria. Al oír trabajos forzados, casi me echo a reír. Mi padre tenía un sentido del humor muy oscuro a la hora de castigar.
No metió a Mateo en una cárcel oficial con las comidas aseguradas. En su lugar, transfirió su deuda a gente que la cobra de una forma mucho más creativa y físicamente exigente. De repente, oí unos pasos pesados detrás de mí. Mi padre se acercaba lentamente, con el cuchillo reluciente en la mano. Al verlo, Mateo empezó a temblar violentamente. Su cara se puso pálida, como si viera a la mismísima Parca con su guadaña. Señor, perdóneme, tartamudeó Mateo. Su cuerpo se encogió en el suelo. Mi padre se paró justo delante de la valla y examinó a Mateo de arriba a abajo, como si mirara un excremento de gallina pegado a su zapato. Luego, clavó el cuchillo en el suelo con fuerza, haciendo un sonido seco. Mateo se sobresaltó y cayó hacia atrás. Mateo, ¿recuerdas lo que me dijiste la primera vez que viniste a pedirme la mano de Valeria? Preguntó mi padre. Su voz era baja, pero vibraba con autoridad. Dijiste que la protegerías más que a tu propia vida, que eras un hombre moderno y de éxito. Pero al final, solo has sido un fracasado, que se esconde detrás de la firma de su esposa para pedir dinero y satisfacer su lujuria con una mujerzuela. Mi padre se agachó para mirar a los ojos aterrorizados de Mateo. ¿Quieres que te perdone? De acuerdo. Pero mi perdón es caro. Te fugaste con 200.000 euros del dinero de mi hija, ¿verdad? Ahora, la gente que ha comprado tu deuda se la cobrará con tu sudor. Serás enviado a las salinas de una isla remota como peón hasta que pagues toda la deuda. Eso es justo, ¿no? ¿No dijiste que harías cualquier cosa? Mateo se quedó con la boca abierta, aturdido, incrédulo. Pero señor, eso podría llevar años. No aguantaré. Entonces elige, dijo mi padre, volviendo a sacar el cuchillo de la tierra. O vuelves a la ciudad y te enfrentas a los acreedores que quizás te partan las piernas, o sigues a mi gente y trabajas honradamente por primera vez en tu vida. Solo tienes 2 opciones, Mateo, y volver con Valeria no es una de ellas. Mateo me miró con ojos suplicantes, pero yo simplemente me di la vuelta. Volví a entrar en la casa, dejando a aquel hombre llorando bajo el sol abrasador. Por el resquicio de la puerta oí un gran todoterreno detenerse frente a la valla. Debían de ser los hombres de mi padre, los que le llamaban comandante. Oí abrirse las puertas del coche, gritos ásperos, y finalmente, los sollozos de Mateo pidiendo clemencia mientras lo arrastraban al interior del vehículo. Eché un vistazo por la ventana. El coche se marchó, dejando una densa nube de polvo frente a la casa de mi padre. Mi valla estaba limpia de nuevo. El parásito había sido trasladado a donde pertenecía, a un lugar donde aprendería que cada céntimo que robó tendría que ser devuelto con gotas de sudor de verdad. Después de que la tormenta de polvo levantada por el coche que se llevó a Mateo se disipara, nuestro pueblo volvió a su estado original, tranquilo, fresco y pacífico. Me sentí como si, después de ver una película de acción muy tensa, de repente se encendieran las luces del cine y yo volviera a estar sentada en la silla del porche de una casa de madera con un agradable olor a leña. Ha pasado una semana desde que terminó el drama al otro lado de la valla. Empecé a acostumbrarme a despertarme por la mañana sin ansiedad. Ya no abría el cajón para comprobar si el móvil estaba apagado y, lo más importante, ya no sentía náuseas al comer. Esta mañana, el alcalde del pueblo vino a casa. No para una visita de cortesía, sino con un gran sobre que contenía documentos oficiales del juzgado y del registro de la propiedad. El alcalde me entregó los documentos con una actitud mucho más educada y respetuosa de lo habitual, como si estuviera tratando con un ministro disfrazado. Después de que el alcalde se fuera, mi padre me dio los documentos. Dentro había un certificado de divorcio oficial. Descubrí que los trámites podían ser así de rápidos cuando los canales especiales de mi padre se activaban. También estaba la escritura de la Casa de Madrid, ahora limpia de cualquier registro de embargo y completamente a mi nombre. «Ya no eres la esposa del pobre Mateo», dijo mi padre, acariciándose su fino bigote. «Eres Valeria, la dueña de una casa sin deudas y con un futuro por delante. No vuelvas a equivocarte de camino. Si se te acerca algún hombre, primero dile que tiene que pasar un examen de lectura, escritura y honestidad delante de tu padre». Sonreí levemente. El humor de mi padre siempre lograba derretir las partes heladas de mi corazón. «Por ahora quiero tomarme un descanso de los hombres, papá. Solo quiero ser la buena hija de mi padre». Pero la curiosidad por el destino de Mateo seguía ahí. Mi padre, como si me leyera la mente, sacó un pequeño sobre marrón del bolsillo de su camisa y lo tiró sobre la mesa. Noticias de la oruga. Mi gente ha enviado fotos y un breve informe. Abrí el sobre. Dentro había varias fotos algo borrosas. En la primera, vi a Mateo de pie en medio de unas salinas interminables. Llevaba ropa de trabajo tosca. Su cara estaba quemada por el sol y sus manos, una vez suaves por las lociones caras,
Ahora sujetaban una pesada herramienta para cortar sal. En otra foto, se le veía sentado frente a una choza de madera muy precaria. Devoraba un tupper como si fuera la comida más lujosa del mundo. No quedaba ni rastro del arrogante hombre de ciudad. En los ojos de Mateo, capturados por la cámara, solo había un cansancio extremo y una mirada de resignación. Mi padre había cumplido su promesa. Mateo no fue torturado físicamente con violencia, pero se le obligó a sentir lo que es el verdadero trabajo duro. Tenía que pagar cada céntimo de los 200.000 euros con su propio sudor. Me dijeron que el sueldo que Mateo recibía allí se deducía directamente para pagar la deuda a la empresa de inversión del socio de mi padre. A ese ritmo de pago probablemente Mateo tardaría entre 10 y 15 años en saldar la deuda. Una escuela de la vida muy larga. «Está bien allí», dijo mi padre con indiferencia. «Le dan de comer bien, duerme bien, solo que no tiene tiempo para tener amantes ni para falsificar firmas. Allí solo se valora la honestidad física. Si eres vago, pasas hambre». Sencillo, ¿no? Esa noche mi padre y yo nos sentamos en el porche, contemplando las estrellas esparcidas por el claro cielo rural. Mi padre empezó a hablar un poco de su pasado, de cómo trabajó como jefe de inteligencia en un organismo importante hasta que, harto de las intrigas políticas de la ciudad, decidió jubilarse anticipadamente. Habló de sus amigos, que ahora eran generales, directores de banco o presidentes de grandes empresas, pero que todavía le trataban con el máximo respeto. Fue entonces cuando me di cuenta de lo grande que era el hombre que tenía a mi lado. Durante todo este tiempo, lo había considerado débil solo porque era silencioso. Estaba muy equivocada. El silencio de mi padre era el silencio de un volcán que podía entrar en erupción en cualquier momento si la chispa era la felicidad de su hija. Mañana planeo volver a la ciudad para poner en orden mi casa y quizás buscar un nuevo trabajo con una mentalidad diferente. Siento que ya no estoy sola. Llevo en mi corazón el coraje de mi padre. Esta mañana es mi última mañana en la casa del pueblo antes de volver a la ciudad para empezar un nuevo capítulo. El aire de la mañana es increíblemente puro, como si todo el universo estuviera celebrando el fin de mi época oscura. «Recuerda lo que te he dicho, Valeria», dijo mi padre mientras bajaba las escaleras de la casa. «No dejes que nadie más tome el volante de tu vida. La conductora eres tú. Tú sabes cuándo pisar el acelerador y cuándo el freno. Y si algún hombre intenta subir, asegúrate de que no solo quiere un viaje gratis, y mucho menos que intente secuestrar tu coche». Sonreí y abracé a mi padre con fuerza, un abrazo muy largo, como si quisiera absorber la fuerza que le quedaba a este hombre extraordinario. «Te lo prometo, papá. No volveré a ser la tonta de antes. Gracias por ser mi héroe». Mi padre me dio una palmadita suave en el hombro y deshizo el abrazo. «La verdadera heroína eres tú, Valeria. Yo solo abrí la puerta, pero fuiste tú quien tuvo el valor de entrar. Olvídate de ese Mateo. Déjale que aprenda a ser una persona de verdad en las Salinas. Las últimas noticias que tengo son que, por miedo a pasar hambre, se ha convertido en el trabajador más diligente. Al menos se podría decir que lo he guiado por el camino del cielo a través del trabajo duro». Subí al coche y arranqué el motor. El toro rugió suavemente, como si se sintiera más ligero, sin el peso de una historia dolorosa que cargar. Agité la mano mientras el coche empezaba a salir del patio. Por el retrovisor, vi la figura de mi padre, firme frente a la valla de bambú, agitando la mano en silencio hasta que su silueta se hizo pequeña y desapareció tras la curva del camino. El viaje de vuelta a la ciudad se me hizo muy corto. Ya no hubo un concierto de lágrimas en la autopista. Al contrario, encendí la radio y canté al ritmo de las canciones alegres que sonaban. Esa noche, me senté en el sofá a tomar una infusión caliente. Abrí las redes sociales por primera vez en mucho tiempo. Vi una nueva publicación de la cuenta anónima que le pasaba información a mi padre. Era una foto de Nerea, la nueva felicidad de Mateo. Parecía que estaba siendo interrogada en una comisaría por un delito de receptación de bienes procedentes de actividades delictivas. Parece que el regalo sorpresa de mi padre no se limitó solo a Mateo. Todas las personas que se habían beneficiado de los 200.000 euros de la deuda estaban recibiendo su parte, una por una. La hermosa Nerea ahora tendría que cambiar sus vestidos caros por un mono de presa naranja, que no le favorecía en absoluto, pero que parecía llevar con satisfacción. Cerré el móvil con una sensación de satisfacción total. Mi padre tenía razón. No hacía falta perseguir la justicia a gritos. Solo había que dejar que la naturaleza siguiera su curso. En silencio. Mañana empezaré a buscar un nuevo trabajo. Tengo una casa, un coche y, lo más valioso de todo, he recuperado mi autoestima. La historia de mi vida pudo haber sido destrozada por una traición, pero gracias a la mano fría de un viejo granjero de pueblo,
Aprendí que no hay tormenta que no se pueda superar si se tiene el valor de volver y enfrentarla. Mateo, a estas horas, debe de estar moviendo montones de sal bajo un sol abrasador, arrepintiéndose de cada una de sus decisiones. Pero yo estoy aquí, bajo el techo de mi tranquila casa, planeando un futuro mucho más brillante. El drama de los 200.000 euros y la traición ha terminado oficialmente. Apagué la luz del salón y me dirigí al dormitorio con el corazón ligero, y me dormí con la sonrisa más sincera de toda mi vida. Mi vida acababa de empezar. Y esta vez estoy segura de que no habrá más cartas de amor del banco que puedan perturbar mi sueño.